Buenas, estamos en una nueva charla de promoción de la salud y en esta ocasión el tema a tratar va a ser cómo afecta el sobrepeso y la obesidad en los niños con respecto a la marcha humana. Y para ello tenemos la suerte de tener un invitado muy especial, Javier Butragueño, y bueno, vamos a pasar a que se presente y conocerlo un poco más. Pues muchas gracias, Elena. Bueno, yo soy Javier Butragueño, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y actualmente también soy el coordinador del grupo de ejercicio de la Sociedad Española de la Obesidad. Pues dentro de todo lo que pues, he podido hacer durante este tiempo, pues durante muchos años he estado trabajando en la Universidad Politécnica de Madrid en un laboratorio de fisiología, haciendo investigación y montamos una empresa relacionada con la obesidad y ahora pues estoy dando formación específica para profesionales, sobre todo. También es cierto que ahora trabajo con algunas personas de manera individual, pero sobre todo mi foco es la formación. ¿Y por qué estudiaste tu carrera? Es una cosa que me encanta preguntar. Pues realmente es que yo lo tenía muy claro desde pequeño, es decir, a mí siempre me ha gustado todo el tema relacionado con el deporte y bueno, pues la única carrera que tenía algo de relación era pues eso, la licenciatura en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Lo que pasa es que al principio pues no entré por las pruebas, fallé en la última que era de resistencia y entré a magisterio. Hice magisterio durante 3 años y luego entré por el curso puente y ya hice 3 años de carrera de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Luego a partir de ahí pues ya máster y doctorado y demás. Y es que era lo que más me gustaba, o sea que no había otra cosa que me apasionara tanto y de hecho si lo sigo pensando haría lo mismo a día de hoy. Lo tenías claro desde el principio, ¿no? Sí, lo tenía clarísimo, lo tenía clarísimo. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues a ver, ahora mismo he cambiado un poquito. Yo estaba en el laboratorio haciendo temas de investigación, haciendo temas sobre todo de pruebas de esfuerzo pues, en el laboratorio y bueno, pues cambié un poquito a raíz de un proyecto que tuvimos con sobrepeso y obesidad, con personas con sobrepeso y obesidad. Montamos una empresa y me gustó mucho todo lo que era, pues eso, pensar en un servicio que pudiera ser bueno, porque lo que yo veía es que no, había cosas que no me gustaban y fue una gran experiencia, me encantó y a partir de ahí pues me formé un poquito más en tema empresarial, que vi que tenía deficiencias, sobre todo que no tenía algún conocimiento de finanzas y demás, y empecé a montar otra empresa para enseñar a compañeros cómo montar un negocio, cómo trabajar o entrenar con estas personas que yo creo que se estaba haciendo mal y que sigo pensando que hay muchas cosas que se hacen mal. Pues vamos a entrar de lleno en una serie de preguntas que tenemos aquí preparadas para que todas las personas que nos estén viendo pues tengan información basada y contrastada, ¿no? Sobre todo cuando hacemos charlas y vienen personas que estáis continuamente investigando bueno, y aprendiendo cosas nuevas, pues es bueno esa información de valor para que las personas tengan esa información y ya a partir de ahí decidan, ¿no? Y tengan ese papel proactivo en su propia salud. Entonces, bueno, actualmente, ¿cuáles son los datos que se revelan últimamente en las investigaciones sobre obesidad en los niños en España? Pues a ver, en lo que es, o sea, podemos hablar de lo que dice la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial y los datos que nos podemos encontrar pues en publicaciones un poquito más recientes de que sobre todo el estudio Aladino que hay en el 2019 de datos que nos podemos encontrar en España. Tenemos datos que luego se pueden diferenciar entre sexo, entre si son chicos o son chicas, ¿vale? Y también ahí difiere un poquito. Lo que nos encontramos con obesidad es que pues, el tema afecta más a los niños, con un 19,4 creo que era, y en niñas tenemos aproximadamente un 15%. Y luego también pues podemos pasar un escaloncito más a la parte más de una obesidad más severa, ¿vale? Más, pues un exceso de peso más fuerte, que ahí empieza a haber algunos problemas metabólicos y ahí pues nos encontramos que también los chicos tienen un mayor porcentaje, en un 6%, y las chicas es un 4% aproximadamente, perdón, un 2,4 aproximadamente. Porque ¿qué diferencia existe entre los niños que tienen sobrepeso y los que tienen obesidad? Para que podamos saber esa distinción claramente, ¿no? Bueno, al final las clasificaciones que se hacen en los estudios y muchas veces lo que vemos en la prensa, que no es lo mejor del mundo porque lo clasifican por un índice que es el índice de masa corporal, que tiene en cuenta la talla y el peso. Lo que no tiene en cuenta en este índice es la distribución de la composición corporal, por ejemplo, o pues otras variables importantes como puede ser el tejido muscular, que también tiene mucho que ver en la salud metabólica, ¿no? Entonces, bueno, pues la gran diferencia es el porcentaje de grasa, ¿vale? Es decir, el que un niño con sobrepeso pues tiene un porcentaje de grasa en concreto y un niño con obesidad tiene otro. Y luego lo importante está en la distribución, si está más en la zona del abdomen o está más distribuido a nivel homogéneo o está más distribuido en la zona pues, de las piernas, por ejemplo, en la zona de las caderas. Pero esa es la gran diferencia. Vale. ¿Y cómo podemos ayudar a que los padres puedan identificar si su niño tiene sobrepeso u obesidad? ¿Qué pueden saber para identificarlo? Pues mira, esto es
Esto es una cuestión interesante, porque la Sociedad Española de Obesidad y otros grupos de investigación hicieron varias campañas para ver cómo percibían los padres el peso corporal de sus hijos, y era curioso porque cuando se clasificaba, ¿no? Cuando se clasificaba, que a lo mejor no es lo mejor del mundo, pero cuando se clasificaba en niños de entre 2 y 4 años que tenían un exceso de peso, casi el 90% de los padres no consideraban que su hijo tuviera un exceso de peso. Entonces, hay un problema de aceptación o de entendimiento de qué es el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso es más complicado entenderlo, o sea, verlo, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, pues ¿cuál es el límite? Pero ya hay una variable de obesidad que muchas veces los padres no lo ven como algo, lo normalizan, y ahí, pues bueno, pues empezamos una carrera en el tiempo que en algunas personas pues puede ser perjudicial, sobre todo por el tiempo en el que van a estar en una situación metabólicamente que no es la mejor del mundo. Entonces, ahí la identificación, pues la primera parte yo siempre digo que lo primero es aceptar y segundo es formarse. Es decir, si un padre no sabe cuánto es un exceso de peso o no lo quiere ver, pues porque eso significa que va a tener que hacer cambios, pues ahí está el gran problema. La identificación aparece por una formación y por una aceptación. Sí, porque ese principalmente el problema, bueno, también ocurre, ¿no? Con la forma de caminar. Los padres en muchas ocasiones no perciben que su niño camina mal. Entonces, eso después, como has dicho, ¿no? Corre el tiempo y a la larga tiene unas consecuencias. Entonces, Sí. ¿cómo podemos ayudarles? Pues precisamente con esa información que les haga al final poder aceptar la situación que tiene actualmente, ¿no? Para ver cómo puede actuar en la prevención, que es lo que al final vamos buscando, ¿no? Pero Claro. es verdad que son muchas cosas, ¿no? Sobre todo, yo creo que sobre todo es querer, ahora mismo a día de hoy que tenemos la formación a nuestro, pues muy cerca, está en nuestra mano, porque incluso lo podemos hacer a través del móvil, con vídeos o con charlas o con, pues que podemos encontrar en YouTube, simplemente hay que saber filtrarlas, pues esto nos va a decir, pues oye, qué situación nos podemos encontrar, ¿no? Pero también hay que querer, si no se quiere, nunca se va a identificar. Sí, sí, a veces pues es ciego ante, ante la persona, ¿no? La Claro, situación que y el tiene. contexto, luego hay que entender el contexto de cada persona, pero bueno, pero en el fondo yo creo que todos los padres que quieren que su hijo tenga un éxito, también quieren que tengan salud, y dentro de esa parte de salud, salud corporal, ¿vale? Estoy hablando, no salud mental, que eso también hay que trabajarla, pero salud corporal, pues hay que cuidar un poco el aumento del peso, sobre todo en los primeros años, y el aumento de peso me estoy refiriendo sobre todo a cómo estamos comiendo, qué tipo de alimentación y sobre todo también cómo nos estamos moviendo, esa inactividad física que es la que va a producir un cambio a nivel biomecánico. Así es. Pues justo otra de las preguntas que quería hacer era si cree que se le da importancia en la sociedad actual y los padres tienden a minimizar el problema. Pues parece ser que sí, ¿no? Se tiende a minimizar el Sí, problema. sí, sí. O sea, y esto va a ir a más. Es decir, yo cuando hablo con pediatras y compañeros de la sociedad, lo que ellos ven en consulta es que les están llegando pues cada vez más niños con temas relacionados con enfermedades metabólicas, hígado graso, temas de diabetes, temas de complicaciones motoras, y ellos están también preocupados porque no saben realmente cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, lo que ven es que hay un aumento. Y bueno, pues eso, los datos realmente lo que nos están diciendo es que los porcentajes son muy elevados ya. Entonces, bueno, hay que tomar medidas. ¿Y cómo crees que esto afecta a nivel biomecánico y del aparato locomotor? El hecho de que haya cada vez más población infantil con obesidad. Pues mira, esto hubo una tesis muy bonita de un chico que se llama Pablo Molina, de un grupo de investigación de Granada que se llama Profit, y él pues investigaba los patrones motores en niños desde 5 hasta 12 años, creo que era, o 10 años, ¿no? Y entonces veía pues que había problemas a la hora en la planta del pie, que es lo que nosotros ya de mayores, nosotros, por ejemplo, en la escuela, en Obesity Management School, lo llamamos los eslabones débiles, ¿vale? Esos eslabones débiles que empiezan en la etapa de niñez y adolescencia y se reproducen o son mucho más fuertes en la etapa adulta, ¿vale? Y entonces son normalmente temas de planta del pie, que aparece pues una disfunción muscular en la planta del pie, no son fuertes, una dorsiflexión pues bastante disminuida, tienen poca capacidad de dorsiflexión, problemas en el tobillo, la rodilla, y todo eso luego nos va a aparecer también en la carga mecánica que van a tener en la cadera, ¿no? Entonces, esto luego puede afectar a diferentes sistemas y pues, por ejemplo, los tendones, ¿no? Los tendones y los ligamentos sufren una mayor carga y a partir de ahí puede haber mayores daños, hay dolor, puede aparecer el dolor. Entonces, bueno, pues hay complicaciones, es decir, todas esas variables lo que va a hacer es que el movimiento que se va haciendo día tras día se vaya complicando. ¿Por qué? Porque va a haber, como hay un cambio en la composición corporal, también hay un cambio en el patrón de la marcha. Entonces,
pues por ejemplo los pasos son más pequeñitos, en vez de haber una fase aérea hay una fase pues que va rozando el suelo, que es como un sistema compensatorio ante una adaptación que están teniendo por el nuevo peso corporal que van adquiriendo. Entonces, eso sí que luego tiene muchas consecuencias en la etapa adulta, que es lo que vemos nosotros sobre todo. Sí, sí, por eso es precisamente el ver cómo ese patrón a nivel óseo muscular favorece que el movimiento sea de unas características u otras y cambia, pues como dice, lo que es Sí. la distancia del paso, el balanceo, las diferentes fases de la marcha. Claro, simplemente el hecho de que, por ejemplo, haya un aumento en la composición corporal en la zona del abdomen hace que el centro de masas, es decir, el centro de masas se desplace hacia adelante. Por lo tanto, cuando ya se desplaza hacia adelante, ya hay una implicación de la gravedad y del propio movimiento que va a hacer que haya cambios estructurales en el paso motor. Entonces, bueno, pues eso afecta a las cervicales, afecta a la espalda, afecta a la cadera, afecta a las rodillas y, pues lo que decimos, continuado en el tiempo, cuando se mantiene eso durante 20 años, pues luego hay adaptaciones, pero también hay problemas. O sea, suelen aparecer problemas relacionados eso, con la marcha, con los dolores de espalda, muchos dolores de espalda, etc. Sí, a nivel lumbar, a nivel de hombros, y es todo pues, esas compensaciones que se han ido haciendo. Claro. ¿Y qué 5 estrategias podríamos indicarle a las familias para prevenir? ¿Qué 5 estrategias le podemos dar? Pues mira, hay, a ver, 5 estrategias. Hay una parte fundamental en todo esto, porque muchas veces decimos, vale, hay un aumento del peso corporal que puede ser debido a una mayor ingesta, ¿no? Como comemos más con una peor calidad, ¿no? Y porque, bueno, pues el contexto social hace que bueno, pues el tema económico, todo eso se ha visto que afecta mucho. Pero lo que se está viendo también es que hay un componente a nivel muscular, es decir, y esto ya tiene que ver con cómo se mueven los niños y los adolescentes, es decir, se mueven muy poco. Entonces, las primeras estrategias que se están buscando es menos horas de televisión y de dispositivos móviles para que se puedan mover más a lo largo del día. Buscar actividades que se disfruten para que haya un aprendizaje como que el ejercicio no es algo malo, sino que es algo que les puede beneficiar y luego incorporar a ese entrenamiento, siempre intentar incorporar temas relacionados con el desarrollo muscular, porque se ha visto que es una de las grandes deficiencias que hay en el entorno pediátrico y luego llegan a la etapa adulta también con mucha debilidad muscular, que eso afecta luego al movimiento, no puede moverse, ¿vale? Porque no tienen la capacidad suficiente para generar esa fuerza. Y luego que sea o sea, que estén, yo siempre digo que estén, si puede ser, supervisados por un especialista, un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, porque lo que va a hacer es adaptarlo, y luego un poco de control, y fíjate que no digo control, sino que digo simplemente pues, un querer formarse en cómo poder comer mejor, ¿vale? Es decir, comer más de calidad y comer cantidades, sobre todo, pues un poquito más interesantes, ¿no? Pues por lo mejor intentar evitar tanta bollería o tanto, por ejemplo, ultraprocesado, que entiendo que hay contextos en los que si no hay tiempo, pues se hagan cosas rápidas, pero a lo mejor esas cosas rápidas pues son peores para la salud de la familia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas cosas hay que tenerlas claro. Y luego, por supuesto, aunque no lo estoy hablando, pues la estrategia mental, es decir, por ejemplo, una cosa es seleccionar el deporte adecuado para nuestro hijo o nuestra hija. Nosotros hemos tenido casos de niños que tenían una composición corporal elevada, que a lo mejor entraban en judo o entraban en rugby, que eran deportes donde la composición corporal es importante y, oye, que eran el foco del equipo, ¿no? Donde el éxito y el trabajo se hacía en torno a ese niño. Entonces, también potenciamos un poco la autoestima y luego intentamos trabajar también pues esas variables para, oye, que siga siendo ese éxito deportivo, pero que cambie un poquito esa composición corporal. Sí, sí. De hecho, bueno, en la metodología en la que nos basamos en Método Piecito precisamente es tener en cuenta tanto la parte pues, mental como la parte física, biomecánica, como la parte del contexto, ¿no? Y Claro. bueno, pues ahora ya has ido dando algunas pinceladas, pero quería indagar un poco más y decir qué elementos están influyendo a nivel del contexto, a nivel mental y a nivel físico en caso de obesidad, ¿no? Vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Qué elementos influyen a este nivel? Pues a ver, a nivel de elemento mental, influye mucho que vivimos en una sociedad que juzga mucho y que tiene poco respeto, es decir, que nos vamos a encontrar en muchos casos temas de bullying y no potenciar a la persona para que siga haciéndolo y ver qué es lo que ocurre sin saber su contexto. Es decir, y eso creo que va a seguir y hay que trabajarlo mucho a nivel pedagógico y a nivel de valores, creo que son los que realmente son los que importan. A nivel de contexto social es un problema por el tema económico, ¿vale? Es decir, lo que se ha visto es que cuanto más pobre es la familia, pues más riesgo hay de que los niños puedan tener
un elevado peso. Ujú. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay que trabajar con estas familias, hay que darle oportunidades y el problema que nos encontramos es que luego cuando, por ejemplo, queremos montar un servicio, pues, oye, la persona que monta el servicio tiene que cobrar. Entonces, claro, hay ahí unos enfrentamientos económicos que son difíciles de gestionar. También es cierto que hay ayudas y que se pueden pedir subvenciones y se pueden dar formaciones y que eso, que Internet también ha globalizado y ha facilitado con las tecnologías que llegue información, pero ahora los padres tienen que querer recibirla. Ujú. Y sobre todo el niño va a sufrir el tema económico de sus padres, va a sufrir de alguna manera esa falta de valores que se han ido perdiendo y que se juzga y se critica con rapidez y velocidad, no solo en un contexto real, sino en un contexto también tecnológico, es decir, que ahora mismo es complicada la gestión del bullying, ¿no? Y luego, por otro lado, a nivel cognitivo, nos encontramos con que hay mucha inactividad física y entonces el problema no es el exceso de peso, es que lo que se ha visto es que el ejercicio mejora el rendimiento académico, mejora las variables de recuerdo, de retención de Ujú. información, de relajación, de disminución del estrés, de la ansiedad. Entonces, claro, si se elimina lo que es la actividad física o el ejercicio, ¿vale? Pues Ujú. también estamos añadiendo variables de estrés a una situación que ya de por sí tiene varios factores de estrés. Entonces, Ujú. eso va a afectar a largo plazo posiblemente muchísimo. Sí, que no solamente se trata de decir tienes que hacer ejercicio para tener un cuerpo saludable, sino que es que afecta a la atención, a la memoria. Sí. ¿Me oyes, Elena? Un momentito, Elena, no te oigo. Ellos sí que son conscientes que su niño o su niña tiene obesidad. ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde pueden acudir? ¿Qué pautas higiénicos saludables pueden hacer? Pues, a ver, yo siempre digo que lo importante es, y lo primero es aceptar y querer, ¿vale? Que las familias que acepten que puede haber algún problema y que sobre todo que lo normalicen, que es decir, que no pasa nada porque todos tenemos problemas, es decir, que todos tenemos cosas que mejorar. Yo lo que digo es, bueno, pues que depende de lo que necesitemos. Yo siempre digo que el primer factor es un pediatra, ¿vale? Un endocrino, que son los primeros que lo van a ver. En el grupo de la Sociedad Española de Obesidad hay un grupo específico de obesidad infantil que lo lidera Gilberto y que tiene una página web que se llama Obesidad Infantil, ¿vale? Entonces, Ujú. yo me iría ahí para aprender. Y si tengo que ponerme en contacto, me pondría en contacto con ellos para ver qué es lo que puede ocurrir. Luego, también les daría recomendaciones a los padres como, fíjate, nosotros tenemos un proyecto en colegios que hacemos un departamento de hábitos saludables. Esto se tendría que repetir y difundir entre todos los colegios y los primeros que tendrían que quererlo son los padres. Es decir, si el padre dice, oye, mira, yo además de esa parte formativa de educación en diferentes conocimientos de cultura general, yo lo que quiero es que mi hijo también tenga conocimientos de salud, es decir, higiene Así. corporal, higiene mental, pues también otros factores que pueden afectar a la salud, ¿no? Entonces, el padre tiene que demandar al colegio que quiere eso, ¿vale? Entonces, en el momento que quiera, pues hay empresas que están dedicadas a eso, o personas o emprendedores que también están dando servicios a los colegios para hacer charlas, formaciones, cursos, campamentos, colonias, o sea, es decir, que me refiero que hay posibilidades. Entonces, acudir profesionales de la pediatría, sobre todo, endocrinos, y luego profesionales del ámbito de la salud, pues eso, que sean especialistas en entrenamiento con niños o como, por ejemplo, vosotros que sois especialistas en una parte motora, ¿no? Pues oye, que también den conocimiento a nivel psicológico, emocional, social y de movimiento y profesionales, al fin y al cabo profesionales, pero para eso hay que aceptarlo. O sea, que ese es el objetivo primordial. Sí, además, lo que estamos aquí basando en un enfoque global. Me ha parecido muy interesante lo que comentas con respecto a los colegios. Es decir, el niño, además, pasa muchísimos años de su vida en un centro educativo, pues teniendo ese enfoque global, aparte de tener conocimiento en diferentes áreas, pues también lo que has dicho, ¿no? Del cuerpo, de cómo gestionar esas emociones y la alimentación es fundamental, más allá de lo que decimos de la parte estética, es fundamental para Claro, todo. y sobre todo que puede ser un contenido transversal muy interesante. Yo siempre lo digo cuando a lo mejor se habla con colegios, es decir, si tú hablas de las culturas, ¿no? De las culturas en el mundo, pues las culturas en el mundo tienen cada cultura tiene una composición corporal, tiene una forma de entender y ver el cuerpo, y entonces eso también hace que tú lo respetes, que veas que hay diferentes
pues formas, y que a lo mejor pues tener un poco de un exceso de peso pues te puede conllevar a ciertos problemas que puedes equilibrar si también pues entrenas la fuerza o tienes otros, o mentalmente eres muy fuerte, es decir, que en otras culturas no está tan mal visto, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en Japón con el sumo, ¿no? Cuando vemos que son idolatrados y demás. ¿Es negativo? Pues es que depende de la cultura, ¿no? Entonces también tenemos que entenderlo, ¿no? Y yo creo que hay que normalizarlo. Y a mí eso es una de las cosas que más me gusta. Y luego, sobre todo, es explicar a los niños cómo puede afectar, y a los padres también, porque yo siempre les explico a los padres que ellos quieren lo mejor del mundo para sus hijos, ¿no? Y ellos siempre dicen que sí, pero cuando luego empiezas a trabajar un poco y a rascar sobre lo que quieren realmente, pues a lo mejor es sobre todo más éxito laboral que un bienestar, sobre todo mental y a nivel físico. Y al final, sin esto, no puedo tener lo otro. Tienen que encajar las piezas, si no, al final, bueno, pues hay adultos, pero que acaban, bueno, sí, con éxito profesional, pero con unas condiciones muy Bueno, deficitarias de otros aspectos. estamos viendo, ¿no?, datos y tendencias mundiales. Por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? En diabetes es impactante ver cómo pues en cuestión de a lo mejor de 15, 20 años estamos hablando de 700 millones de personas con diabetes. Eso con una diabetes tipo 2, es decir, que significa que es algo que es prevenible, que se puede manejar y que se puede, pues sobre todo, controlar con una alimentación adecuada, un movimiento adecuado, y todo eso tiene que venir desde que somos niños, un aprendizaje, pues desde que eres niño, de qué es la diabetes, por ejemplo, ¿no? Por qué se produce, cómo podemos evitarlo o prevenirla. Prevención, lo que pasa es que es una palabra que es muy bonita, pero que se hace poco. Porque como es a largo plazo, pues precisamente la última pregunta que tiene que ver con esto que estamos hablando: ¿cómo pueden ser los padres modelos de aprendizaje para sus hijos y poder trabajar en la prevención? Porque al final todos somos modelos de todos, Claro. y el aprendizaje por observación está en el día a día, los niños aprenden por observación. ¿Cómo pueden ser los padres un modelo de aprendizaje con respecto a la actividad física, a una buena alimentación? ¿Cómo pueden ser modelos? Hay una frase muy buena que dice: si no te preocupes si tu hijo no te escucha, que te está observando. Esa frase es muy buena, y claro, ahí nos encontramos también con muchas veces tenemos que tener una buena empatía con los padres. Es decir, muchos padres, cuando les dices que hay un problema, claro, aceptarlo es complejo, porque significa que tienen que hacer cambios, y esos cambios muchas veces no se saben cómo hacerlo, ¿no? Los padres tienen que tener una implicación alta. Han tenido un hijo y tienen una responsabilidad, ¿no? Y entonces esa responsabilidad significa también no solo darle los elementos básicos, ¿no?, sino también pues enseñar un poco a relacionarse con la sociedad. Y esa sociedad nos está diciendo: oye, mira, no te muevas, oye, mira, come comida rápida en cualquier momento, te lo llevo a casa y demás. Y entonces, mira, tienes un móvil que vas a poder estar viendo constantemente. Entonces, también hay que educar y formar a los padres. Por eso muchas veces el niño, que muchas veces no tiene una toma de decisión, no puede decidir, pues al principio hay que incidir un poco en los padres. Hay que decir: oye, mira, hay que trabajar para que tu hijo sepa tomar unas decisiones, pues a lo mejor más acertadas o más encaminadas hacia el ámbito de la salud, sin llegar a una obsesión. Pero tú también no puedes decir: oye, mira, tú tienes que hacer deporte y yo no hacer nunca deporte, ¿no? O, por ejemplo, pues oye, mira, tú tienes que comer brócoli, pero yo me voy a comer una hamburguesa. Entonces, ese punto es crucial, porque lo que yo veo y lo que vemos nuestros compañeros en el ámbito real, de la vida real, es que cuando tocas eso hay caos. Es decir, a partir de ahí empiezan los problemas, porque no se quiere ver ni se quiere cambiar, porque conlleva una implicación, y esa implicación puede generar estrés. Lo que pasa es que todo cambio tiene una pequeña fase de caos, es decir, de ahora cómo organizo yo salir a hacer algo de ejercicio, ahora cómo organizo yo nuevas comidas, ahora cómo. Entonces, pero tienen que estar, porque eso luego, en un medio plazo sobre todo, pues va a hacer que te encuentres mucho mejor, y sobre todo tú como padre o madre, y luego tus hijos a futuro. Es decir, es que yo creo que es fundamental, ¿no? Pero somos resistentes al cambio. Es verdad que al ser humano le cuestan los cambios, pero que si tienes claro con qué intención lo hace y para qué lo hace, pues ahí puede haber un cambio más sencillo, pero que todo cambio va a costar. Tiene que ser progresivo. Sí, y sobre todo entender que el niño también tiene que aprender poco a poco, y que si tú que te va a demandar ciertas cosas porque ya las has aprendido. Entonces, la comunicación es otra cosa que no se habla, que hay que trabajar mucho, ¿no?, en la comunicación entre los miembros de la familia, el colegio y demás. Pero bueno, queda muchísimo por trabajar. Pero la idea es un poco que los padres que cambien, normalmente van a ver un cambio en el hijo, ¿no? Y muchas veces es más, siempre lo decimos, ¿no?, es mirar menos desde fuera hacia adentro
y mirar más desde dentro hacia afuera, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que Así, cambiar yo para que cambie lo de fuera? Y eso lo tiene que hacer el padre, lo tiene que hacer la madre y lo tiene que hacer el niño. así es. Ahí, por ejemplo, actuamos con respecto al contexto, porque al final es en cualquier dinámica de relaciones, cuando hay un elemento, o en este caso una persona que cambia, el resto cambia. Claro. Entonces, a veces ahí es donde estamos actuando a nivel del contexto. Si los padres son modelos de aprendizaje y cambian ciertas pautas, pues los niños cambian y a lo mejor no son ni conscientes de ese cambio, que para eso es más sencillo también. No, y que a lo mejor hay que enseñar también a los padres que el lenguaje no verbal, la comunicación del día a día con gestos, formas y demás, representa casi un 80% de lo que Así aprenden es. los niños. Es decir, no lo que yo le estoy diciendo. Es decir, que fíjate que toda la implicación que tiene el cómo me muevo, cómo estoy, cómo actúo, si en vez de tener agua tengo pues una cerveza, o estoy fumando, o cojo ascensor en vez de una escalera. Todo eso, esas decisiones que yo tomo de manera inconsciente muchas veces, mi hijo está observando y mi hijo está Así es. aprendiendo, ¿vale? Esa es la clave. Claro, Esa es la clave. la gente muchas veces cuando nosotros hemos dado alguna charla de, "Jo, pero es que son mucha presión". Bueno, depende cómo te lo tomes, es decir, depende cómo te tomes tú ese cambio, ¿no? Es decir, si lo dices, mira, tengo una nueva oportunidad para enseñarle algo a mi hijo, pues oye, y para mejorar yo a nivel de salud, cambia totalmente esa forma en la que nos hablamos y eso es importante. Por eso hay una parte del lenguaje que tiene que modificarse también en este aprendizaje. Sí, sí. Pues muy interesante. Bueno, y dónde, para que aquellas personas que les haya gustado lo que hemos hablado y demás, ¿dónde pueden encontrar más información sobre ti, sobre las cosas que investigas? ¿Dónde te pueden encontrar? En redes sociales yo creo que en casi todas, ¿no? En Instagram, ahora que está un poco, ahora la tengo un poquito parada porque estamos preparando un proyecto, pero Instagram, Twitter, en cada una hago una cosa diferente. En YouTube también, no tanto en el mío como Javier Butra, sino más en el de Obesity Management School. Y sí que es cierto que ahora en septiembre retomamos lo que ya hemos estado haciendo durante unos meses, que es el Twitch, ¿vale? En el Twitch hacemos directos todos los lunes a las 7 y hablamos de temas, normalmente de 3 temas, algo de investigación, algo para la sociedad y algo de una noticia que ha salido que pues o criticamos o apoyamos o hablamos de ella, ¿no? Pues Y qué bien, o sea que al día, el que quiere tener noticias frescas y eso es. información de calidad, ahí, ¿no? Que no sea porque no hay información. De verdad. Lo que hay que filtrarla, que es lo que has dicho, hay que filtrarla, hay demasiada información, hay que saber dónde buscarla Eso es, eso es, eso y es. esa es la clave. Y Pues nada, un las auténtico gracias. placer, ¿eh? No, a vosotros por invitarme a vuestra casa, ¿no? Aunque sea aquí online. Y cualquier Sí, cosa que necesitéis, pues aquí estamos. pues muchas gracias. Muchas Bueno, pues gracias. hasta aquí la charla de hoy. Ok, chao. Chao.